Un cordial saludo para todas las personas que se unen en este momento de esta lección divina. Para bien sea el domingo cuarto del tiempo de Adviento en el ciclo A, o bien sea en la solemnidad de San José, que corresponde al día 19 de marzo. En este momento queremos invitarlos para que, bien dispuesto nuestro corazón de la mejor manera y nuestra mente en sintonía con Dios, aprovechemos este tiempo para dedicarnos a la contemplación de la palabra de Dios, pero también para escrutar lo que significa el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso nos vamos a reunir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo para que esta tercera persona divina pueda sincronizar todo nuestro ser y disponernos de la mejor manera para este encuentro con la palabra. Por intercesión de María, envía al Espíritu Santo, Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María. Envía mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Amén. Vamos a tomar para este momento de la lección divina el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, versículos 18 al 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. Tomamos esta lección divina desde el primer paso, que es la lectura. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Vamos ahora al segundo paso de esta lección divina, que es la meditación. Por ello, como siempre haremos, se explicará primero el contexto y posteriormente se irá mirando el texto en su particularidad. Nosotros hemos ya mencionado varias veces que el Evangelio de Mateo es un evangelio escrito desde la comunidad judía. Se piensa pues que obviamente hubo una ruptura, digamos, en lo que era la comunidad judía original con el cristianismo naciente, y por ello Mateo se esfuerza en mostrar algunos rasgos para entender justamente la persona y el ser de Jesús. Y en ese sentido, proponer un ambiente de comunidad eclesial. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que todo lo que va a decir Mateo está referido en un lenguaje del Antiguo Testamento, porque su intención es justamente mostrarle el Evangelio a los judíos y cómo desde esa manifestación de Dios poder convocar a los gentiles para que crean en que Jesús es la persona divina, es Dios que ha muerto y ha resucitado por nosotros. En ese sentido, la imagen que se nos presenta en el Evangelio de Mateo corresponde a Jesús como un nuevo Moisés, es decir, un nuevo enviado por Dios para salvar y liberar a su pueblo. Recordemos que la misión primera de Moisés era rescatar de la esclavitud al pueblo que estaba esclavo en Egipto. Pero Jesús va más allá, no es solamente un ámbito político, sino que es un ámbito integral, algo que abarca la dignidad humana. En ese sentido, Jesús, como nuevo Moisés, se va a enfrentar directamente con el pecado. Esa va a ser su lucha personal, por decirlo así. Y esa es la lucha que Él quiere que espiritualmente tengamos nosotros. No es contra la gente, no es contra las estructuras, es contra el pecado.
¿Y por qué el pecado? Porque el pecado oprime a la persona. Y en ese sentido nosotros tenemos que saber que la opresión se manifiesta de muchas formas. Desde un ámbito político, cuando se niegan los derechos, cuando se niega la voz, cuando se niega el voto, cuando se niega la presencia de la persona. Pero también sabemos que integralmente es la opresión frente a ciertos vicios, frente a ciertas dependencias que hacen que la persona permanezca en ignorancia, en indiferencia, en egoísmo. La segunda causa del pecado es justamente que se da entre la separación entre Dios y el hombre, pero también la separación que se da entre el hombre y la comunidad. Por eso Jesús va a tratar de reparar todas estas divisiones. Pero también lo más importante, que es, digamos, la consecuencia fundamental del pecado, son las rupturas. Cuando el hombre peca, se rompe, se fragmenta, por lo tanto, se pierde. En ese sentido, Jesús va a redimir toda la persona, va a redimir toda la comunidad humana. Y por ello es importante saber de dónde viene este Jesús, cuál fue el origen de este Jesús, por qué este Jesús tiene esta misión. En ese sentido, nosotros a veces pensamos, según lo que nos han enseñado algunos docentes y algunas profes de lengua castellana, de español, de literatura y demás, que los libros tienen ciertas composiciones. Y erróneamente pensamos que como está escrito el libro en su orden, así fue escrito originalmente. Resulta que esto no pasa con Mateo. Lo último que se escribió de este evangelio fue justamente el prólogo, es decir, el capítulo 1 y el capítulo 2. Por eso esta escena la tenemos que leer a la luz de la Pascua, es decir, a la luz de cómo Jesús muere, entrega su vida, pero también la recupera en la resurrección. Y en ese sentido nosotros ya podemos entender qué es lo que nos presenta la liturgia, tanto en este domingo cuarto de Adviento como en la solemnidad de San José, que es entender Jesús como el nuevo Moisés, Jesús como la persona divina que viene para salvarnos y para sacarnos del pecado. Vamos a mirar entonces el origen. Si miramos el capítulo primero de Mateo con el versículo 1 y el versículo 18, nos vamos a dar cuenta que se repite una frase. El origen de Jesucristo fue de esta manera. El origen, el Génesis. Dios siempre está creando. Dios es un Dios creador. Y con Jesús, Dios crea una nueva historia. De hecho, Él no solamente la crea, se inserta, se introduce en esta historia. Él, por decirlo así, se empapa de la humanidad, se empapa del espacio y del tiempo, se empapa justamente lo que somos para desde allí empezar a germinar su nuevo reino, su propuesta de una nueva humanidad. En ese sentido, él cuenta con dos personas fundamentales, con María y José. Recordemos que Mateo, al ser un libro escrito desde una comunidad judía, para judíos en primer lugar y segundo para los gentiles, pues va a demostrar cierto protagonismo en la figura del varón, en la figura del hombre. ¿Por qué? Porque justamente Dios se había revelado antes a través de los patriarcas. Sin embargo, la presencia de María es muy significativa. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Primero, José es de ascendencia davídica. José tiene justamente las raíces del rey David. De hecho, en el lenguaje numérico, por decirlo así, en el valor numérico que tenía el nombre de David, al sumar las tres letras, las tres consonantes, la D, la OV y la D, nos da el número 14. Por eso antes de este evangelio, cuando se presenta la genealogía de Jesús, se presenta justamente ese número 14 tres veces. Como queriendo decir, José es el cumplimiento de la promesa de Dios. Sin embargo, aquí se nos dice que ellos estaban comprometidos, pero no casados. ¿Qué nos dice esto? Que había como tal una propuesta de matrimonio, que había un lazo que unía a María y a José. Había una cohesión allí. Y aquí es donde viene Mateo con toda su destreza teológica para mostrar lo siguiente. María le concede a Jesús la naturaleza humana. Ella va a ser el puente por donde Dios va a entrar a la humanidad. Sin embargo, José tenía un protagonismo más importante para la época. Atentos a esto, es para la época. Y es darle la naturaleza social a Jesús. Si María hubiera estado sola, quizás ella hubiera fallecido, su hijo también, hubiera quedado en una total desprotección.
pero al estar la figura masculina ya le daba a María la garantía de tener una vida digna. Y en ese sentido José, al ser hombre, al ser varón, pues le da a María y al niño esta protección, esta naturaleza social. Entonces nos vamos dando cuenta cómo Jesús logra introducirse en toda la complejidad de la existencia humana. Sin embargo, ¿qué nos dice de la parte divina? ¿Por qué decimos que Jesús es hijo de Dios? Porque aquí entra el protagonista de esta obra, el Espíritu Santo. Él se introduce en el vientre de María, en las entrañas de María, y a partir de allí introduce el ser del Hijo de Dios con la naturaleza humana, dada en este caso por María. Pero para entender esto tenemos que remitirnos al texto de Ezequiel, un texto muy hermoso, un texto muy bello, que si pudiéramos leer todo el capítulo 37, sería una bella experiencia para entender por qué se habla del Espíritu Santo. Resulta que en este texto voy a tomar únicamente el versículo 5. Dice así el Señor: He aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en ustedes y vivirán. Es decir, Él no entra solamente en María como persona, como sujeto, como individuo. Él entra en la humanidad y Él entra para darnos vida. Es decir, que aquí hay algo muy bello y muy especial. En María no solamente se asume la naturaleza, se asume la vida humana, los gozos y las esperanzas, los triunfos y los fracasos, las necesidades, pero también las capacidades. Dios comienza a crear a partir de donde había muerte la vida. Y por eso es que el Espíritu Santo entra en esta escena, porque es Él el que va a permitir que se entienda la misión de José, pero también la misión de María. Ahora José. Resulta que José, el nombre de José, pues tiene la misma raíz en el hebreo para el nombre de Jesús y para el nombre de Josué. Esta etimología, pues tiene dos traducciones: Dios salva o Dios es salvador, o Salvador es Dios, si pudiéramos traducirlo así. El texto de Mateo nos dice algo muy interesante y algo muy bello. José es un hombre recto. José es un hombre justo. Y en ese sentido tenemos que entenderlo no desde la parte legal de la realidad actual, por decirlo así, que se cumple con la Constitución, que se cumple con una Carta Magna, que se cumple con un reglamento, no. Se entiende como esa felicidad que proviene del encuentro con Dios. Feliz quien no sigue el consejo de los malvados, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrándola día y noche. Esto nos dice el primer salmo, el salmo primero, salmo 1. Nos dice: feliz es aquel hombre que justamente se recrea en la presencia de Dios. Sin embargo, como ya lo habíamos dicho, Mateo, como hace constante recuerdo del Antiguo Testamento, vamos a tomar algunas citas que son importantes. José tiene esa particularidad de ser el continuador de la misión de Josué. Si Josué fue el sucesor de Moisés, cuando Moisés falleció y Dios le encomendó la misión a Josué de seguir guiando a su pueblo, ahora José va a ser el que va a guiar al Hijo de Dios en este cuidado de la ley, pero también lo va a proteger, lo va a ayudar, lo va a acompañar a lo largo de su vida terrena antes de su ministerio público. ¿Para qué? Para que Jesús entienda cuál es la verdadera fuente de la felicidad y desde allí pueda llevar a cabo su misión. En ese sentido, ¿qué palabras dice Dios a Josué? Sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Dios comienza a cumplir esta promesa en José. Él va a permitir que Jesús, cuando nazca, entre en posesión de este pueblo, no solamente el pueblo de Israel, entendido como un ámbito geográfico, geopolítico, sino que también se entra en todos nosotros. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Ahora vamos entendiendo por qué José es tan importante y por qué se dice que es justo, porque él cumplió esta ley sin apartarse de ella. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche,
Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito y tendrás suerte y éxito en todas tus empresas. No te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Vemos en José justamente el cumplimiento de esta gran promesa hecha a Josué, y por eso José es un referente importante para nuestra espiritualidad. Si tú quieres agradar a Dios, sé como José. Esfuérzate por escudriñar la ley, escudriña lo que Dios quiere de ti para que sepas reconocer y distinguir cuando Dios habla y cuando no. También que nos dice el eclesiástico en el capítulo 46, valiente guerrero fue Josué, hijo de Nun, sucesor de Moisés en la dignidad de profeta. De acuerdo con lo que su nombre indica, se mostró grande para salvar a los elegidos del Señor, para tomar venganza a los enemigos sublevados e introducir a Israel en su heredad. Qué glorioso cuando alzaba la mano y blandía la espada contra las ciudades. ¿Quién había sido tan valiente antes de él? ¿Acaso no se detuvo el sol ante su mano y un día se convirtió en dos? Las batallas del Señor, él mismo las combatía. Invocó al Altísimo Soberano cuando los enemigos le rodeaban por todas partes, y el Señor, que es grande, le respondió, enviando una terrible lluvia de granizo. Démonos cuenta cómo José es el cumplimiento de esta promesa y de esta palabra del Señor. Por lo tanto, en José podemos entender algo muy bello para nuestra espiritualidad. Si tú quieres ser fuerte en tu fe, recuerda que antes está la fidelidad a Dios, la fidelidad a su amor, la fidelidad a su pueblo y a su gente. En ese sentido, cuando José pues continúa este texto, él se entera, pues María le cuenta que está esperando un hijo y él decide repudiarla en secreto. Esa es la traducción que encontramos. Sin embargo, en el griego aparece la palabra apartar. Entonces en esto tenemos que tener mucho cuidado porque una cosa es divorciar y otra cosa es apartar. Divorciar es dejar que María continúe su vida sola y José continúa su vida por aparte. Pero cuando se habla del verbo apartar, se quiere decir excluir, separar. Es decir, María no es como las demás, no está dentro de lo que piensan los demás, está aparte y por eso lo hace en secreto. Aquí hay una clave también para nuestra espiritualidad. Lo que Dios hace en tu vida solamente se queda en lo secreto. Si alguien divulga, si alguien comparte, si alguien expresa cosas que supuestamente vienen de Dios y resulta que no lo son, ahí es donde nosotros encontramos en realidad si es de Dios o no es de Dios. Cuando hay una presencia de Dios se hace en lo secreto. Y por eso al apartar a María sería como tomarla en secreto, es decir, como aquí es un compromiso que solamente tenemos tú y yo ante Dios. Pero pues digamos que culturalmente también está la interpretación de que a José pues le dolió que ella estuviera embarazada y más porque en esa época pues no era común o no era posible pensar en el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí Mateo es un experto en aclarar las cosas para que la comunidad no tenga dudas. Nosotros en la traducción decimos que en sueños se le apareció un ángel y el ángel le comunicó un mensaje. Pero en el griego son dos verbos diferentes, el onar y el himnos. El himnos, de ahí viene la palabra hipnotizar, es cuando la persona queda adormilada, es el estado de sueño, es el estado del inconsciente, por decirlo así. Es el estado donde en el sueño, mientras el hombre duerme, pues va recreando cosas. Entonces el himnos en la Biblia es como el símbolo de la fantasía, de las ilusiones, de los pensamientos, la imaginación que hay en el ser humano, de todas aquellas situaciones dolorosas o de pronto de éxito, pero que se limitan al ámbito de la fantasía humana. En cambio, el onar es el estado del reposo, del descanso, ese momento en que el hombre va dejando poco a poco la realidad para adentrarse en su descanso. ¿Esto qué nos quiere decir o qué nos quiere revelar a nosotros? Que el descanso de Dios es la palabra del Señor. El descanso de José es justamente lo que viene del descanso de Dios, de ese momento donde se toman las decisiones. Es en la tranquilidad, es en la paz, es en la serenidad, no es en la angustia, no es en el temor. Y en ese sentido, el texto de Mateo nos dice que se apareció un ángel, un mensajero. Este mensajero es la presencia de Dios. ¿Y cómo saber
si realmente es presencia de Dios? Aquí citamos a nuestro Papa Benedicto XVI cuando él dice, José tenía una capacidad aguda de fe y de discernimiento tan grande que él sabía distinguir el lenguaje humano del lenguaje divino, porque si su felicidad era la ley del Señor, él sabía reconocer cuando Dios hablaba y cuando no hablaba. Por eso, José en este tiempo de Adviento o en este tiempo de la solemnidad de José, tiene que ser una clave para nosotros para decir cuándo escuchamos realmente a Dios y cuándo los que nos hablan en nombre de Dios realmente no lo hacen. Por eso, ¿cómo se sabe? Porque hay paz, porque hay intimidad con Dios. ¿Y qué dice este mensajero? No tengas miedo. Ahí es donde viene y se expresa la palabra de Dios. Dios no genera miedo. Dios invita a José a tomar a su lado a María. La traducción que nosotros leemos dice, no tengas reparo en tomar a María como tu mujer, pero el texto original dice, no tengas miedo de tomar a tu lado a María. Y ahí está la clave también para este tiempo, para nuestra espiritualidad. Si tú quieres caminar junto a Dios, tienes que tener en cuenta que Dios se valió de alguien para entrar en tu vida. Y Él se valió fue de María. Si tú quieres aprender a conocer a Jesús, camina con José y con María. Y este ángel, este mensajero le dice a José su misión. Tú le vas a poner el nombre. Tú le vas a dar la identidad social al Hijo de Dios. Tú te vas a encargar de cuidar, proteger y acompañar a Jesús, porque el hecho de darle nombre significa que esa persona también te pertenece. Entonces aquí es donde está anclada la realidad entre el nombre y la misión. Si tú eres consciente del significado de tu nombre, sabrás cuál es la misión que Dios te ha encomendado. Y en ese sentido, entendemos lo que significa la plenitud. El texto nos dice, todo esto sucedió para que fuera llevada a su plenitud la palabra que fue dada por medio del profeta. Mira que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. El Emmanuel, pues nosotros lo traducimos como Dios con nosotros, pero la raíz original nos dice con nosotros Dios. ¿Esto qué nos quiere decir? Que Dios está, actúa y es con nosotros. Y es en nosotros, no es en mí, no es un acto egoísta, no es un acto separatista, es un acto integral, es un acto eclesial, es un acto comunitario. Dios está, camina, vive y existe con nosotros. Y él aquí, este final de José es muy bello y muy especial. José despertándose, levantándose, el verbo levantar en griego significa cambiar su condición. Ya no era el mismo de antes, ahora es otro, ahora es diferente. Se levanta, es decir, ya está lleno de Dios y él hace lo que el ángel del Señor le pidió. Ese hizo es el verbo que está aplicado en los primeros textos a Abraham, a Isaac y Jacob. Después de que ellos recibían una misión o una visión del Señor, ellos hacían lo que Dios le pedía. Entonces José se presenta como el nuevo patriarca, ese nuevo padre que se presenta como el modelo de todo israelita, el que escucha y el que es capaz de hacer. Por eso, retomando estos elementos de la meditación, pidámosle a Dios que nos permita reconocer que Él siempre está creando, que Él recrea nuestra historia, que Él se inserta en nuestra naturaleza humana, pero también social, que Él es Dios, es Espíritu. Pidámosle al Espíritu Santo que también nos permita tener una nueva vida, tener una vida realmente humana. Esto anclado justamente en la realidad de la fidelidad para tener fuerza, para saber distinguir el lenguaje divino del lenguaje humano. También para que podamos cumplir con nuestra misión y lo más importante, para que podamos escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. Ahora en este tercer paso de la oración vamos a agregar a estas palabras las que salen de nuestro corazón, teniendo como modelo esta experiencia de San José. Señor, te doy gracias por mi historia, porque en cada renglón has escrito tu palabra, tu ser. No sé y no comprendo por qué has elegido en mi fragilidad y mi pequeñez. Sin embargo, me confías la bella responsabilidad de acoger a mi Salvador. Gracias porque me capacitas para discernir cuándo es tu voz y cuándo son otros los ruidos para llevar a cabo mi misión. Dame la fuerza que proviene de la fidelidad hacia ti,
Concédeme experimentar el gozo de caminar a tu lado, y te agradezco porque has puesto en mis manos la linda bendición de custodiar tu amor y mi amor. Bendice mi ser, cuentas conmigo, acompáñame hasta tener un santo final. Amén. Ahora en el cuarto paso, la contemplación, vamos a vivir este encuentro con Dios. Por eso a nivel personal, yo valoro mi origen y mi historia, yo analizo la misión encomendada y a nivel de comunidad, yo acojo a aquel que duda, aquel que tiene preguntas, aquel que tiene ciertas ambigüedades y cómo también podemos ser portadores de buenas noticias. Así, a modo de síntesis de esta lección divina ante Dios, cómo yo discierno su voluntad en mi vida. Contigo mismo, aclara tu relación con tu propia historia y con tus hermanos. Cultiva el significado de lo que es el nombre de Jesús. Hemos llegado al quinto paso de esta lección divina, que es la acción. Por ello, retomando todo lo que hemos visto y todo lo que hemos vivido, ¿a qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo estaré dispuesto para dar plenitud a mi misión? Ahora vamos hacia una lección divina, ya más sintética, ya para hacerla en casa, para hacerla con nuestra comunidad, haciéndola bien sea la experiencia de la soledad o también en la experiencia de la fraternidad. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Qué sucede con José? ¿Cuáles son las palabras con mayor significado en mi vida? En la meditación, ¿por qué se da la relación entre María y José? ¿Para qué se menciona el origen de Cristo? ¿Por qué es importante el Emanuel? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo que he leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí el sueño, el mensaje, la misión? Este tiempo es importante la presencia de María Santísima, por eso oremos a ella, para que ella nos permita también cultivar en nosotros la presencia del Hijo de Dios. Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate Virgen gloriosa entre todas las más bella. Salve agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Finalmente, vamos a cultivar las recomendaciones que hacemos desde este subsidio. En el ámbito de la iglesia, celebremos los sacramentos, asistamos a la Santa Misa, celebremos la liturgia y alabemos a Dios con nuestros actos y palabras. En la fe, cultivemos diariamente la oración, permanezcamos adheridos a la Biblia y contemplemos el paso de Dios por toda nuestra existencia. Esto nos lleva a la caridad, a ayudar, a tener sentimientos de empatía y donación con las personas que nos rodean. Y finalmente, en el ámbito de la esperanza, seamos testimonio de vida. Suscribámonos a este canal y compartamos estos elementos. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Pidámosle a Dios su bendición y que Él nos permita gozar siempre su protección y compañía en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos siga acompañando y protegiendo a todos.